Texto número 2, que va de las preguntas 7 a la 12. Cuando se forma una familia es importante pensar en darle un espacio a una mascota. El tener una significa un gran beneficio para todos los integrantes de la familia y además se le da la oportunidad a un animal sin hogar de ser parte de uno, sea cual sea, perro, gato, canario, pues las mascotas siempre traerán alegría. Pero la razón más importante para considerar esta situación es que la interacción con animales produce beneficios emocionales y físicos tanto en niños como en adultos. En este primer párrafo podemos darnos cuenta de cuál es el tipo de texto. Fíjense después del punto. Pero la razón más importante para considerar esta situación es que la interacción con animales produce beneficios emocionales y físicos, tanto en niños como en adultos. Es decir, que a partir de este punto, el autor nos está dando una tesis. ¿Cuál es su tesis? Que si hay una interacción con animales, esta produce beneficios emocionales y físicos para niños y adultos. Es la tesis central de este documento. Y será la que el autor va a comenzar a desarrollar durante el mismo. Miremos cómo desarrolla esa tesis. Párrafo 2. Los niños con mascotas tienen más alta autoestima y son más populares entre sus compañeros. Además, adquieren habilidades para cuidar a otros, comprender su naturaleza y ciclos vitales, y al mismo tiempo demuestran empatía, una actitud más responsable frente a la salud y bienestar. El poseer una mascota ayuda a desarrollar también la comunicación no verbal. Esta interacción se hace parte de un proceso de aprendizaje basado en experiencias positivas, en que los episodios significativos de la vida de un niño o niña en relación con sus mascotas estarán relacionados afectivamente con su conducta futura y su interacción con otros seres vivos, especialmente personas. ¿De qué manera el autor en este segundo párrafo apoya esta tesis? Miremos la oración 1. Los niños con mascotas tienen más alta autoestima y son más populares entre sus compañeros. Este va a ser un argumento que nos da el autor para apoyar su tesis de que la interacción con animales produce unos beneficios. ¿Beneficios de qué tipo en este primer párrafo? Básicamente emocionales. Se genera mayor autoestima. Si hay mayor autoestima son más populares entre sus compañeros. Demuestran empatía. Ayuda a desarrollar la comunicación no verbal. Hay una serie de experiencias positivas y significativas y esto les ayudará con su conducta futura e interacción con otros seres vivos, especialmente personas. Es decir, que acá tenemos esos beneficios emocionales. Miremos qué dice el párrafo 3. La compañía de una mascota tiene además otro efecto beneficioso sobre las familias. Sus miembros pasan más tiempo interactuando entre ellos y desarrollando nuevos espacios de comunicación, ya que los padres necesitan enseñar a sus hijos cómo deben comportarse con sus mascotas para que puedan tener una relación segura y placentera. A ellos se suman actividades divertidas, conversaciones amistosas y ejercicio cotidiano, además de la relajación y el alivio de las presiones que provee su compañía. En este tercer párrafo estamos identificando beneficios tanto emocionales como físicos, además de los niños en los adultos, teniendo la figura de las familias. Entonces, nuevamente, esa interacción entre mascotas y familia va a representar unos beneficios tanto emocionales como físicos para todos ellos. Cuarto párrafo. En este sentido, los beneficios de tener una mascota van desde ser un catalizador de emociones hasta una forma natural y profunda de potenciar la interacción familiar o incluso mitigar la soledad. Este aspecto es muy importante si consideramos que la sociedad moderna cada vez más se enfrenta a la soledad como parte de su experiencia de vida. Por otra parte, a los beneficios emocionales que implica para los niños vivir con mascotas se suman los que tienen que ver con la salud. Aquí vamos a entrar a trabajar también sobre los beneficios físicos. Existen estudios que indican que los pequeños que viven desde su nacimiento con animales domésticos tienen menos riesgo de padecer alergia común y que asisten más a clases. Esto quiere decir que potencian el estado físico de un niño, puesto que los mantienen en constante actividad y los exponen a situaciones en las que se crean anticuerpos que, más adelante, servirán como defensa para los pequeños. Tener una mascota en casa siempre es bueno, por eso se recomienda contemplar la adopción de uno como un plan familiar de importancia, para que de esta manera se maximicen las relaciones familiares y se aprovechen los beneficios físicos y emocionales que estas otorgan. Al final del documento tenemos una conclusión que efectivamente es coherente con la tesis del texto. En el texto argumentativo, la conclusión nos sirve como una paráfrasis de esa tesis
y evidentemente es lo que encontramos en el último párrafo. Cómo esa interacción, cómo el adoptar una mascota favorece física y emocionalmente a las familias. Teniendo eso, miremos las preguntas. ¿Cuál es el tema del texto anterior? La adopción como una estrategia de unión familiar, los beneficios de una mascota dentro de la familia, motivos médicos y psicológicos para adoptar un perro y la importancia de interactuar familiarmente en torno a una mascota. ¿Cuál es el tema del texto anterior? La adopción de un animal como estrategia de unión familiar. B. Los beneficios de una mascota dentro de la familia. C. Motivos médicos y psicológicos para adoptar un perro. D. La importancia de interactuar familiarmente en torno a una mascota. La adopción de un animal como estrategia de unión familiar. Si bien es cierto, la mascota favorece, digámoslo en cierta medida, la unión familiar, no es el tema del texto. Es solamente una parte, uno de los argumentos de el por qué tener una mascota en una familia beneficia a la interacción. B. Los beneficios de una mascota dentro de una familia. Es una opción un poco más general, pero evidentemente va a cubrir todo lo que necesitamos. Beneficios tanto físicos como emocionales a un niño y a la familia. C. Motivos médicos y psicológicos para adoptar un perro. Si decimos motivos médicos y psicológicos, tendríamos que también tener en el desarrollo del texto argumentos de este tipo, tanto médicos como psicológicos. Si bien es cierto, tenemos unos beneficios físicos y emocionales, no son tan detallistas y centrados en el campo de la medicina y la psicología. D. La importancia de interactuar familiarmente en torno a una mascota. Sí, hay una interacción familiar, sí es en torno a la mascota, pero recuerden lo que nos están preguntando. ¿Cuál es el tema del texto anterior? Podemos resumirlo en B. Los beneficios de una mascota dentro de la familia. Octavo. ¿Cuál es la tesis expuesta en el texto anterior? A. Las mascotas ayudan en la salud física y emocional de los niños. Recuerden que no solamente habla de los niños sino de la familia, podemos descartarla. B. Tener una mascota significa un gran beneficio para los integrantes de una familia, podemos considerarla. C. Es importante considerar el tener una mascota a la hora de formar una familia. Para nada. La mascota no es una condicionante de la formación de la familia, es un elemento que podría facilitar la relación entre las familias. Podemos descartar la C. D. Lo más recomendable es adoptar una mascota para que interactúe con los niños. Al igual que en la respuesta A, solamente se limita a los niños y en el texto tenemos la figura de la familia, por lo que nuestra opción correcta va a ser la B. 9. ¿Cuál es el argumento central del texto? La interacción con animales produce beneficios emocionales y físicos en niños y adultos. B. Las familias pasan más tiempo interactuando entre los miembros debido a la presencia de un animal en casa. C. Hay estudios que aseguran que tener una mascota ayuda a mantener a los niños calmados. D. Los niños con mascotas tienen una mayor autoestima y son más atractivos. Miremos la A. La interacción con animales produce beneficios emocionales y físicos en niños y adultos, que es básicamente las tesis que desarrolla el autor durante el texto. B. Las familias pasan más tiempo interactuando entre los miembros debido a la presencia de un animal en casa. Sí, pero no tenemos el dato del más tiempo. Podemos decir que sí interactúan, pero no tenemos ningún dato del más tiempo. C. Hay estudios que aseguran que tener una mascota ayuda a mantener a los niños calmados. No, eso no lo menciona el texto en ningún momento. D. Los niños con mascotas tienen una mayor autoestima y son más atractivos. Sí tienen una mayor autoestima, lo vimos en uno de los párrafos, en el párrafo 2 específicamente. Pero nos dice que si son más atractivos, tal vez son más sociables, sí, pero no son más atractivos. Fijémonos en el párrafo 2, que es el que les estaba comentando. Los niños con mascotas tienen más alta autoestima y son más populares entre sus compañeros. Popular no es sinónimo de atractivo, por lo cual podemos dejar como respuesta correcta la A. Pregunta 10. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta una síntesis de la argumentación? Recuerda, teníamos una tesis central que era la importancia de la interacción de la familia, de los niños y los adultos con una mascota para tener los beneficios emocionales y físicos. Nos están preguntando en esta por la síntesis de la argumentación, es decir,
¿Cuál fue la argumentación que el autor desarrolló durante su texto? Como lo mencionábamos en un momento determinado, nos habla de, 1, la interacción que tienen los niños y los beneficios emocionales de los niños. 2, los beneficios emocionales y físicos que también tenían dentro de la familia. 3, los beneficios físicos y emocionales también que teníamos de la compañía de los animales en los niños, básicamente. Y al final teníamos la conclusión. Entonces lo que buscamos en la pregunta número 10 es identificar qué sintetiza la argumentación. A. ¿Es beneficioso para la familia adoptar un animal como mascota? Sí, tiene toda la razón. B. Para que se dé un correcto desarrollo emocional y físico en los niños es necesario que estos convivan con un animal, ya que este otorga herramientas esenciales para el desenvolvimiento social, emocional y físico en el niño. Si bien es cierto, la mascota genera unos beneficios, no es una condicionante para un correcto desarrollo emocional y físico. Podemos descartar la B. C. Es altamente recomendable que se adopte una mascota, ya que de esta manera se asegura que los niños pertenecientes a la familia no tengan alergia. Sí, ya nos dimos cuenta que efectivamente el tener una mascota desarrolla ciertas defensas en los niños, pero no asegura que no tengan una alergia. La descartamos. D. Considerar adoptar una mascota y hacerla parte de la familia es importante, ya que de esta manera se gozaría de los beneficios tanto emocionales como físicos que éstas producen en grandes y chicos. Estamos entre la A y la B, la D. La A efectivamente es válida, sin embargo es demasiado general. Hay unos beneficios, claro, pero ¿qué tipo de beneficios? Y recuerden que nos están preguntando por la síntesis de la argumentación. ¿Qué argumentó? ¿Cuáles fueron los argumentos del autor? Tenemos varios argumentos a nivel de físicos y a nivel emocionales. Es por eso que la respuesta va a ser la D. Además, tengamos en cuenta la primera parte de la respuesta: considerar adoptar una mascota. Si decimos que es un texto argumentativo, si decimos que la tesis central eran los beneficios, ¿cuál puede ser la intención de ese autor? No hay ni más ni menos que darnos una idea, de vendernos una idea y evidentemente de considerar el adoptar una mascota. Por lo cual nuestra respuesta correcta va a ser la D. 11. En el texto se afirma que el niño que adquiere una mascota incrementa de manera notoria su sociabilidad, de modo que se puede volver más popular entre sus compañeros de colegio. Recuerden que lo que decía era que aumentaba su autoestima y por eso podía ser más popular, mas no me dice que aumenta los niveles de sociabilidad. Podemos descartarlo. B. Cualquier animal semejante a un perro, gato o canario puede ser elegido como una mascota idónea para ser parte de una familia. Si decimos que la B es la correcta, estaríamos diciendo que cualquier animal semejante, es decir, solamente semejante a perro, gato o canario, puede ser elegido como una mascota. ¿Qué decía en la primera parte? Además, se le da la oportunidad a un animal sin hogar de ser parte de uno, sea cual sea. Acá nos dan 3 ejemplos, pero no son indispensables esos 3 animales. Es decir, que una mascota no se reduce solamente al hecho de tener un perro, gato o canario. Puede ser cualquier animal, por lo que podemos descartar la B. C. Existen estudios que indican que hay niños que crecieron con mascotas y ahora tienen menos riesgos de padecer alergias. Es una probabilidad. Recuerden que nos mencionaban sobre esos estudios y es algo que efectivamente está afirmando dentro del texto. Los estudios demuestran que esos niños tienen menos riesgos de padecer alergias, más no que no las padezcan. Fijémonos, están en el penúltimo párrafo. Esto quiere decir que potencian el estado físico de un niño, puesto que los mantienen en constante actividad y los exponen a situaciones en las que se crean anticuerpos que más adelante servirán como defensa para los pequeños. La D. La soledad es algo que todo el mundo experimenta en la sociedad moderna y poseer una mascota permite minimizarla. Sí, efectivamente, pero fíjense que acá decíamos o incluso mitigar la soledad. Este aspecto es muy importante si consideramos que la sociedad moderna cada vez se enfrenta a la soledad como parte de su experiencia de vida. Más no, es una experiencia de la sociedad moderna. Permite minimizarla, claro que sí.
pero no es algo que todo el mundo experimente. Solamente algunas personas van a experimentar esa soledad. Por eso no podemos llegar a generalizar. En ese orden de ideas, la respuesta correcta va a ser la C. Finalmente, ¿cuál de las siguientes opciones expresa el tono del texto anterior? A. Enfático y aconsejador. B. Tajante e impositivo. C. Optimista y cariñoso. D. Defensor y explicativo. ¿Qué está defendiendo? Cuando decimos que un autor defiende una postura, es porque evidentemente se está enfrentando a otra. Y en el texto no tenemos dos posturas, solamente tenemos la postura única del autor. Además decíamos que era un texto argumentativo, por lo que podemos descartar la opción D. C. Optimista y cariñoso. ¿Sí? ¿Optimista en qué sentido? ¿Cariñoso en cuál? No tenemos elementos dentro del texto que nos permita atender a estas características. Recuerde que es un texto argumentativo donde el objetivo principal del autor es plantear una tesis, argumentarla, defenderla y de esta manera convencer al lector. Tajante e impositivo. En ningún momento está imponiendo alguna opinión, simplemente está desarrollando su tesis central. A. Enfático y aconsejador. Si decíamos en algún punto del desarrollo de las lecturas y de las preguntas que lo que nos está dando era mostrando los beneficios de tener una mascota, podemos decir que nos está aconsejando y está siendo enfático en esos beneficios. Fíjense que los dos argumentos que desarrolla el autor durante el texto responden tanto a los beneficios físicos como emocionales que puedan tener en el niño y su familia.